pido que lo reciban con un aplauso. Se llama Pastor Nicolás Rivas. Tiene barra, pastor. Pastor, yo sinceramente le tengo mucho aprecio. Dios sabe, no lo digo por compromiso. Lo conocí en el año 1987 cuando yo vine a este lugar. Recuerdo que usted estaba sirviendo en la escuela dominical cuando yo vine, de jóvenes me parece, o era director, superintendente de escuela dominical. Tenía su pelo negro, tenía un bigotazo que tenía, mostacho, y claro, pues muy servicial. Desde aquel tiempo ya el pastor Nicolás era un hombre que trabajaba. ¿Quién es el pastor Nicolás? Porque lo hemos visto acá y ¿quién es? ¿De dónde viene? ¿De dónde es originario usted? ¿Quién es el pastor Nicolás? Si nos podemos tener una entrevista un poco breve por razones de la palabra, más adelantito. ¿Quién es el pastor Nicolás? ¿De dónde viene? Muy bien. Bueno, yo soy originario de San Matías, igual que mi esposa. Amén. Ahí nacimos. Departamento de la Libertad. La Libertad, exactamente. Está al norte del Departamento de la Libertad. Algunos confunden porque creen que yo vengo del mar, pero no, nací por allá lejos del mar, al norte de la Libertad. Entonces, de por ahí. Y luego, ¿quién soy? Voy a quedar resumido. Yo digo, yo me considero, creo que soy, digamos, un hombre, diciéndolo así, campesino, trasladado a la ciudad, un hombre de tan baja autoestima allá, convertido en alguien que ahora, pues cuando les digo, me hacen burra, porque les digo que yo soy muy callado, que yo soy muy introvertido. Me dice, ¿cuál introvertido? Entonces, convertido a eso. Eso soy, y una persona bendecida por mi Señor Jesucristo. Y claro que en eso tiene mucho que ver el Evangelio, ¿no? Porque claro, el Evangelio lo vuelve a uno un poco más vivito, más extrovertido y todo eso. Pastor, lo que nos interesa en este día es como puntualizar cuánto se convierte usted y cómo fue esa conversión al Evangelio, porque entiendo que usted antes de ser cristiano era católico, ¿verdad? Y que tenía mucha cercanía al sacerdote y todo eso, pero ¿cómo es que usted se convierte y cuándo fue esa conversión? Exacto. En los primeros días de enero del año 1979, a un hermano mío que se había convertido al Evangelio. Somos 4 hermanos, uno de ellos ya murió, pero él era el menor de los 4 y yo el mayor. Entonces, él conoció el Evangelio, tenía unos 14 años, comenzaba a perderse y conoció el Evangelio. Entonces, él comenzó a motivarme a mí para que yo también recibiera a Jesús. Y claro, yo era un católico bien entregado, una persona que servía en la iglesia católica, que vestía lo que llamábamos los santos, ¿de acuerdo? Que hacíamos un montón de cosas, que clavábamos al Cristo ahí para que la gente llegara a llorar viendo al Cristo crucificado. Yo estaba bien metido. Entonces mi hermano lo sabía y él comenzó a conquistarme. Y bueno, una de las cosas que yo tuve fue que yo me resistía muy fuertemente, porque tenía las raíces del catolicismo bien metidas en mi sangre, pero bien metidas, a tal grado que después de que me convertí al Evangelio, pasó un año, más o menos, en el que yo sentía malestar cuando ya en la iglesia, cuando alguien hablaba en mal de los llamados santos. Yo me sentía mal, nadie lo sabía, solo yo lo sabía, pero no me gustaba que hablaran mal de lo que yo antes había estimado, porque todavía tenía como raíz. Entonces me convierto así, mi hermano me habla, yo me opongo y le digo no, me tomo como argumento la Biblia, le digo yo no sabía nada de la Biblia, pero le digo la Biblia de ustedes no sirve, la de nosotros es la mejor, la de los católicos. Y él me dijo, comprate una Biblia y aquí están estas citas para que las leas, pero la compras. Yo le dije sí, y entonces fui a la librería cultural católica aquí en El Salvador y compré la Biblia católica, porque eran las buenas, las evangélicas no servían. Según usted en aquel tiempo, ¿verdad? Exactamente. Entonces, y luego él me dio, bueno, Éxodo 20 del 1 al 8 parece, la cita, bien me las puedo, me dio el Salmo 115 del 1 al 9, y me dio Jeremías 10, que solo habla de los ídolos que tienen boca y no hablan, que tienen, y por último dice que así como esos
son los que creen en ellos, porque dice que, pues sí, esos Dios los son llevados y uno los es que los llevado. hacen también. Entonces, de eso se agarró él. Yo la compré y inmediatamente con dificultades, porque como no conocía la Biblia, comencé a leer esa Biblia, comencé esas citas. Y cuando yo leí esas citas, ustedes pueden imaginarse, y el pueblo que nos escucha, para mí fue como una bofetada, porque pues si yo creía en la Virgen Santísima, pues yo creía en San Matías, mi patrono, así decía yo. Yo creía en San Pablo, yo creía en San Juan Bautista, en el niño de Atocha. Yo me encantaba llegar al niño de Atocha, lo veía bien bonito y me gustaba llegar, porque es bien colochito, con el pelito así como se lo está dejando crecer este pote. Entonces me gustaba llegar y lo admiraba, pues, el niño Dios y todo eso. Entonces, cuando la Biblia católica me da de regreso y me dice que yo no debo hacerme imagen ni ninguna semejanza, entonces, claro, para mí fue duro, pero duro. Entonces, eso me hizo ir a la iglesia donde él iba. Y ahí, pues. Oh, ¿fue en la iglesia donde él iba? Sí, hombre. Pensé que en una vigilia se entregó al En Señor una usted. vigilia, correcto. Él me invitó a una vigilia y fui a esa vigilia. Y pues yo era el amigo ahí. Entonces pasó la noche, todo me gustó, bien bonito, cántico, mensaje, etcétera, testimonio. Y como que a mí yo tenía un llamado ya para aceptar a Jesucristo, pero esa vigilia yo estuve como esperando que alguien hiciera el llamado, pero nadie lo hizo. Y llegó al final y a las 5 de la mañana que terminaban las vigilias, porque en ese tiempo las vigilias no eran como las que hacemos nosotros ahora. Y entonces alguien pasó y dijo, bueno, vamos a dar por terminada la vigilia. Y cuando él dijo, vamos a orar para cerrar la vigilia, a mí me tomó una desesperación, me tomó una angustia, una cosa bien extraña dentro de mi ser. Yo sentía como que era la última oportunidad que yo tenía para recibir al Señor, como que no iba a haber otra. Y entonces yo, con lágrimas en mis ojos y con nerviosismo y todo, levanté mi mano, eran unos 20 o 22 hermanos, y entonces les dije que me dieran una palabra. Y entonces dijeron, bueno, entonces no oramos todavía. Vamos a escuchar a nuestro amigo que nos visita ahora, o sea, a ver que tiene algo que decirnos. Y entonces pues yo sencillamente les dije, yo solo tengo unas pocas palabras que decir, y son estas: yo quiero hoy recibir al Señor Jesús como mi Salvador personal. Eso fue. Claro, esto dio lugar a como una dinamita, así le llamo yo, una explosión en esa reunión. La vigilia no terminó ahí, sino que siguió, porque la gente se encendió, la gente comenzó a gritar, comenzó a danzar, y aunque eran poquitos se veía un gran escándalo, pero es que habían lágrimas, habían gritos, habían gloria a Dios, había aleluyas. La gente estaba muy feliz, y yo mismo pues me envolvió un ambiente tal que yo decía anteriormente que nunca he llorado, ni antes ni después, como lloré esa noche. Y no lloraba por un dolor, no lloraba porque estaba preocupado, sino porque me embargaba un gozo inefable, un gozo que no puedo explicar. Wow, esa es una conversión genuina, ¿verdad? Porque como uno desearía que todas las personas que vienen y reciben a Jesús, es en la oración del pecador, se queden. Y claro que muchos lloran, ¿verdad? Pero no se quedan. Pero esta conversión pues fue muy relevante, muy fuerte, que no solamente lo tocó, sino que afectó a todos los que estaban ahí. Pero hay algo también, Pastor Nicolás, que a mí me ha llamado la atención, y es que usted se convierte allá, pero no se congrega allá, sino que usted viene y consigue donde congregarse después de buscar en diferentes lugares, y halló esta iglesia. Y lo que me ha llamado la atención es que usted por 35 años se ha congregado en una sola iglesia. Eso es bien significativo, pues, porque según tengo entendido, solo hay una persona aquí en la iglesia que le gana a usted, ¿verdad? Cuénteme, ¿cómo es eso? ¿No han habido problemas en la iglesia o motivos para que se vaya, como para quedarse 35 años, pues, ¿verdad? Porque la gente hace un año en una iglesia y se va 2 años a otra, 3 en otra, y en cuestión de 10 años ya conocen 5 iglesias. Sí. Han habido momentos en los que he pensado irme, algunas veces, mucho antes. Pero realmente lo que a mí me ha hecho estar 35 años en la iglesia ha sido precisamente, uno, es la oración, pastor, la oración. Porque la oración, cuando uno en la oración hace enlace, como decía yo hace un momento, con el Espíritu Santo se encarga de hacer una obra de uno y de ponerle como
como ese peso, como esa estabilidad. Luego la palabra misma, cuando uno comienza a escucharla, a darle atención y comienza a leerla, ella misma lo anima a uno para que uno sea estable, para que uno no ande de lugar en lugar. Un consejo importante que dio la pastora que estaba en esa iglesia, donde yo acepté, una vez que fui en esos días, me ayudó también para ser estable. Y ella, el consejo que dio fue mientras daba una enseñanza. Ella dijo: hermanitos, así nos dijo a todos eran cipotes, yo era mayorcito ya. Hermanitos, dijo, a ustedes les voy a aconsejar que no vayan a hacer como hace el sapo, así. Un consejo rústico que yo en el momento no lo entendí. Yo a los sapos los había visto saltando ahí y cantando, a ver, téngame la yegua que ya voy a volver, decían por ahí, así de que decían los sapos, ¿va? Y así, pero solo eso. Pero entonces alguien le preguntó a la hermana y le dijo: ¿y qué quiere decir eso? Esa ilustración, que no debemos de ser como los sapos. Y ella dijo: es que el sapo, dijo, va en lo seco, pega un salto, luego da otro y va de salto en salto, pero al final, dijo, va a caer al charco. Y el charco es un poco de agua estancada, sucia y todo. Y dijo: así le pasa al creyente, que hace como el sapo, salta, dijo, de una iglesia a otra, y va a la otra, y va a la otra, y al final cae en el charco de la confusión. Y después vienen y no son nada. Eso fue el consejo. Me ayudó mucho para afianzar. ¿No cree que el servicio también lo ata uno a una iglesia? Porque una persona desocupada es más propensa a desilusionarse por lo que mira, o de pronto es más susceptible a recibir invitaciones de otro lado y nunca hacen casa vieja en un solo lugar. Claro, el servicio es tan importante. Yo he servido, como dijo usted, de mucho tiempo. Desde que comencé, a mí no me dieron tiempo, solo esperaron que me bautizara. ¿Se acuerda de algunos privilegios que desempeñó? Claro que sí. Mire, fíjese que los primeros privilegios que yo desempeñé, uno de los primeros privilegios a los 6 meses de haber bautizado, es que yo fui copastor de esta iglesia. Sí, de esta iglesia. Wow, y no es equivocadamente los hermanos diáconos, pues, porque yo era muy nuevito para ocupar eso. Yo no sé ni qué hice, pero sí, me eligieron como copastor de la iglesia. Entonces ese fue un servicio, claro, a mí me dio como fuerza, ¿no? Fuerza, eso, bueno, me toman en cuenta. Después, digamos, con el caso de escuela dominical, antes había escuela dominical, así se le llamaba, hoy hay, pero tiene otro nombre. Y la escuela, pues, me dieron lugar de dar clases. Yo estuve con la clase de adulto usando el libro El Maestro, usted lo conoce. Estuve usándolo por mucho tiempo. Después yo fui director de la escuela o superintendente. Cuando yo vine, usted era superintendente. Exactamente, de la escuela. Después me ubicaron como pastor de jóvenes. Yo fui pastor de jóvenes acá en la iglesia. Tengo una placa en la casa guardada donde hay un reconocimiento muy bonito. ¿Antes que yo viniera? Antes que usted viniera, wow. Sí, antes. Pero cuando yo vine siguió siendo como seguí líder de siendo, sí, yo siempre he servido, solo diaconisa, como digo usted. Ha sido, No sí. ha sido. Evangelismo, células, todo. Sí. Es valioso, hermanos, tener gente que trabaja, porque la verdad, yo siento que el secreto está en servir al Señor. Si usted sirve al Señor en la iglesia, se quedó en esa iglesia. Le digo algo más del servicio para que nuestros hermanos escuchen. El servicio, en el caso mío, me ha servido, valga la redundancia, o me ha obligado a ir a la palabra. Porque si yo voy a predicar, ese es un servicio, pero para poder predicar, ¿qué tengo que hacer? Ir a la palabra. Yo quiero predicar la palabra de una buena forma. Para poder predicar, yo tengo que ir a la oración. Entonces, el servicio lo obliga entonces a buscar a Dios. Y luego yo, digamos, predico a la iglesia que no hay que dejar de congregarse, que hay que hacer estable. Cuando yo predico eso que digo, me obliga a ser yo mismo estable. Esas son las cosas que han rodeado. ¿Habrán beneficios de uno ser estable en un solo lugar? Porque yo he oído mucho hablando de los pastores que no son estables, entonces sus hijos no se quedan en un solo lugar, andan de ciudad en ciudad, de escuela en escuela, y otras cosas que no van bien con un pastor que se mueve a cada rato. Y hay beneficios de ser estable uno, ¿verdad?, en un solo lugar. En el caso de un miembro, ¿cuáles serían los beneficios que usted puede disfrutar de decir, bueno, me quedé en una sola iglesia, he vivido 35 años en esta iglesia y no creo que si ha vivido 35 años, hoy salga con que se quiera ir? Creo que usted va a quedarse aquí hasta que le venga el rapto o hasta que el Señor lo lleve. Sí, eso así es. Pero ¿qué beneficios habrán? Los beneficios
Por un lado hay beneficios espirituales. Es decir, porque uno se vuelve una persona respetada por la gente, buscada por la gente. Es decir, porque la gente siempre está en observación de quién, digamos, es una persona de oración para buscar que oren por ellos. Eso es un beneficio espiritual. La gente siempre está pendiente de alguien que es estable en su matrimonio para que le dé un consejo a su matrimonio. Entonces, son esos beneficios espirituales. Por el lado material, también hay beneficios, porque la gente lo conoce, sabe que es un servidor. En lo material mismo, yo he recibido, digamos, bendiciones de carácter material de mis hermanos. Y por otro lado, pastor, fíjese que cuando una persona es estable, pasa esto: la iglesia lo conoce. Y en alguna necesidad, cuando hablan de esta persona, todo el mundo sabe de quién habla. Pero ese es otro beneficio. Pero cuando uno no es estable, fulano, ¿quién es? O sea, ganan mucha honra, como dice la Biblia. Exacto. Sí, pastor, ¿qué consejo le daría así brevemente a los miembros que sean estables, pues? Porque yo veo hoy en este tiempo no tanta estabilidad en la gente. No sé qué pasa. Se cambian de iglesia como cambiarse de ropa. Bueno, uno ya lo dije: sirvan al Señor, no estén ahí ociosos. La palabra ocioso no es mala, no es fea, sino que ocioso es estar sin hacer nada. No hay que estar en el ocio, porque el ocio lo lleva al pecado y el pecado se lo lleva afuera de la iglesia. Esa es una cosa. La otra cosa es: sea una persona obediente a sus pastores. Esa es la otra cosa. Y a mí me ha dado resultados. Yo he tenido acá 4 pastores con usted desde que yo vine. Estuvo el pastor Antonio Rosales, pastor Artiga y el pastor Cardona, y luego usted. Pero con los 5 pastores, yo no he 5 con usted, 4 con usted. Con los 4 yo no he tenido dificultades. ¿Por qué? Porque siempre he sido persona que he aceptado el consejo de ellos, y todos me han dado un buen consejo en medio de sus errores que puedan haber tenido, pero ha pesado más todo el buen consejo que hemos recibido. Entonces, sean obedientes. Yo dije en la entrevista anterior que uno a veces, cuando ve las autoridades afuera, uno les da atención y las obedece, pero a veces en la iglesia uno no quiere obedecer a sus líderes. Se da el lujo de que en su trabajo sí obedece a las autoridades de su trabajo, pero en la iglesia no. Y la verdad es esta: tanto son autoridades en el trabajo, son autoridades tanto civiles o militares, como también la iglesia tiene sus autoridades y merecen que nosotros seamos sumisos. Yo, por ejemplo, con usted sabe bien, yo soy, bueno, hasta aquí no he recibido nunca una llamada de atención porque yo me haya revelado o porque yo esté haciendo alguna cosa escondida de usted. Para nada. Nunca, para nada. Hay algunas cosas, tengo 2 preguntas más para terminar. Hay algunas cosas que han marcado su vida en esos 35 años. ¿Hay algo relevante que haya pasado en usted? ¿Qué es? 1, mi conversión. 2, mi bautismo en agua, que tanto lo anhelaba y no podía porque yo no era casado. Y ahí va la boda también, tan importante que ha marcado mi vida. Cuando yo me casé con mi esposa, cuando mi esposa me dijo nos casamos, porque ella pues no simpatizaba con los evangélicos, y entonces tenía alguien con quien no simpatizaba. O sea que ustedes ya vivían en relación libre, en unión libre, y ella no era todavía cristiana. No era por todavía. eso no se casaba con usted. Bueno, yo creo que por eso, no sé por qué. Pero cuando ella dijo sí, nos casamos, para mí fue una gran victoria. Yo me sentí muy feliz y le agradezco a ella porque abrió las puertas para que yo sea feliz, tanto con ella como también en el Evangelio. Entonces eso fue mi boda y mi bautismo, digamos. Luego el bautismo en el Espíritu Santo, que fue una experiencia muy, pero muy linda. Y el último, pues, es, digamos, que ha marcado mi vida, es mi decisión de dejar un trabajo bien remunerado por venirme a la obra a trabajar el pastorado a tiempo completo. Es que usted ya servía antes y servía sin estar a tiempo completo. Así es. Pero es como que si hubiera servido a tiempo completo, Exacto. ¿no? Excepto cuando tenía que irse de noche, que no podía cumplir. A veces decían, anda, está de noche, decían.
Usted trabajaba haciendo cerveza, ¿verdad? Y él le daba el Hacíamos bien puntito ricas. a la cerveza y dejó la cervecería para venirse a servir al Señor. Exactamente, sí. Usted va a ir a la presencia del Señor, esperamos no sea muy rápido. ¿Qué desearía usted antes de ir a su eterno hogar? Pues bueno, y en los 35 años más que voy a vivir, pues iban a ser 100, no son muchos, sí. Bueno, ok, estamos. Esta Pero semana murió en una los- señora de 100 años aquí en la ok, iglesia. entonces, Sí. en los años, digamos, que vamos a vivir, mi anhelo más grande es lo que dice Josué 24:15. ¿Sí? Si ustedes quieren, sirvan a quien quieran, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Mi deseo es que toda mi familia, tanto mis hijos, que ya prácticamente están sirviendo, ocupados en la obra, como mis nietos, que son con los que estamos trabajando, como mis bisnietos, que creo que los voy a conocer, ¿verdad? Y luego toda mi descendencia, que sea gente cristiana, sea gente bendecida. Ese es uno de mis grandes deseos. ¿Qué más? Bueno, el otro deseo mío es de veras que Dios, bueno, ¿cómo se llama? Que Dios mejore yo predico la palabra y yo sé que, bueno, Dios me usa, pero yo quiero superar eso, quiero ser un mejor expositor de la palabra de Dios. Yo quiero que cuando yo predique, que el Espíritu Santo me dé la palabra a mí y que el Espíritu Santo la lleve, la traslade a la gente para que a la gente le bendiga, entre ellos pues los que están acá. Esa es una de mis peticiones siempre, son mis anhelos, Y bueno, y el otro anhelo, mi hermano, es de veras que cuando yo me muera, cuando llegue el momento, el otro anhelo es que yo quiero morir cuando esté de rodillas orando, aquí o en cualquier lugar, o que yo esté predicando la palabra aquí o en cualquier lugar, que en ese momento venga quizás un parito, lo que sea, y Dios se lo lleva. el Señor me lleve. Eso sería una de las cosas que para mí serían como el broche de oro que me darían felicidad, experimentar eso. Sería Porque perfecto. cada vez que lo miremos orando o predicando hay que estar pendientes que algo puede yo, pasar. yo les he dicho, no, yo les he dicho aquí a los de la oficina, cuando vean que me tardo mucho orando, porque a mí me vengo aquí 1 hora, 2 horas, vayan a darse una mirada. A ver si. Tóquelo, a ver si todavía respira. Muchas gracias, pastor, por Muy bien, bendecirnos. A todos nos bendice el pastor Nicolás. Es una gran bendición para mí, para mi familia. Pues imagina, yo llevo apenas 27 años de estar acá. ¿Sí? Una cosita me falta. Yo quiero que cuando me muera, y esto es para mi familia, ya se lo dije a mi esposa, no lo hemos escrito, pero lo digo a la iglesia y se lo recuerdan a mi familia. Yo quiero que cuando yo me muera, si es lápida, es cruz, es un palo, lo que sea, que lleve la siguiente inscripción. Que lleve esta inscripción. Nací para servir, porque eso he hecho toda mi vida. Yo le he servido, mi esposa sabe, a las familias de ella, a mi familia, en mi vecindario siempre he servido, y en la iglesia, ese ha sido mi trabajo, siempre servir. Entonces, nací para servir. Así. La otra es serví para ser feliz, porque me hace feliz, ya dije. Y morí para vivir eternamente. Esos son mis deseos. Wow, Así hay que escribirlo, hermano, por favor. Amén. Pongan eso ahí. Así es. Y no, pastor, esperamos que Dios le dé larga vida. Siempre lo estamos como cuidando, que Él no haga muchas cosas que Él quisiera, porque le gusta tanto servir que quiere ir al mercado, ir a los bancos, quiere aquí, quiere allá. Y yo siempre digo, el pastor es una gran bendición y queremos al pastor Nicolás para mucho tiempo, ¿verdad, hermanos? Muchas Sus oraciones, sus peticiones por él y su familia. Le voy a pedir a mi esposa que pase, también voy a pedir a la familia de él que se prepare. Vamos a terminar con una oración por esta familia. Porque no conoce a mi esposa, ahí es mi esposa. Muy lindo. Pues amamos mucho al pastor Nicolás y pues lo apreciamos, y pues toda la familia, y también yo digo, no cuesta quererlo, él se da a querer, ¿verdad? Y
porque es bien servicial. Todo lo que uno le pide de favor, él se lo hace o se le busca, pero él es muy servicial y pues primeramente sirve a Dios y a la iglesia. Bueno, dice el reconocimiento: Shekinah, Asambleas de Dios, hace un merecido reconocimiento a Nicolás de Jesús Rivas López por su perseverancia, estabilidad y servicio en esta asamblea durante 35 años, desde 1979 al 2014, cumpliéndose así la palabra de Dios en el Salmo 92, 12, 14, que dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, dado en San Salvador a los 7 días del mes de septiembre del año 2014. Un aplauso. Muchas gracias, muchas gracias. Hoy oramos. Si gusta ponerse en pie, vamos a orar. Querido Dios, te damos gracias por la vida de tu hijo Nicolás Rivas, a quien salvaste en el año 79. Y hoy, Señor, le reconocemos públicamente y le honramos, porque eso dice tu palabra, que debemos honrar a los que nos dirigen, a los que nos presiden. Lo bendecimos con buena salud, lo bendecimos siempre con ese gozo que le caracteriza, con esa paz y con ese entusiasmo. Bendecimos su vida, Señor, con seguridad y protección, y también con finanzas. Bendecimos su esposa, Señor, con buena salud, a sus hijos dentro y fuera del país, a sus nietos, a sus generaciones, Señor. Gracias por regalarnos, Señor, a un hombre como ejemplo a seguir de lo que es la estabilidad, lo que es el servicio, lo que es la perseverancia. En el nombre de Jesús, amén y amén.